Bueno, voy a otros temas. Muy importante también, sin duda. Mira este dato. De acuerdo con los recientes datos, investigaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México, que es Redim, un promedio de 29 niñas, niños y adolescentes desaparecen diariamente en la capital del país, pero también en el Estado de México. Solo en el último año, para que tengamos una idea, la cifra de reportes de desaparición en estas dos entidades alcanzó ya los 10.700 casos. El Estado de México concentra la mayor cantidad de alertas, seguido por la capital del país, consolidándose como el bloque con mayor incidencia a nivel nacional en estos dos lugares, Estado de México y también la Ciudad de México. Los adolescentes entre 13 y 17 años representan el grupo con mayor riesgo de no ser localizados. Hablemos de este tema. Como siempre, gracias, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe, por esta charla. Buena tarde. Muy buena tarde, Michelle. Muchísimas gracias por la oportunidad. Al contrario, a ti, preocupante, 29 niñas y niños. Ya cuando lo escuchamos en resumen, Juan Martín, decimos, ¿dónde están? ¿Qué está pasando? ¿Por qué 29 niños y niños desaparecen? No debería desaparecer uno solo. Sin duda, Michelle, mira, creo que tenemos que invitar al público a que tenga presente que llevamos 20 años con la llamada guerra contra las drogas, esta que impulsó Felipe Calderón en acuerdo con los Estados Unidos. Y es muy importante ubicar este corte de tiempo porque los datos oficiales nos muestran que precisamente en 2006, 2007 es cuando estalla la desaparición como crimen continuado en nuestro país. Ya teníamos historias de desaparición en la Guerra Sucia, todos los crímenes de guerra que cometió el Estado mexicano contra los grupos guerrilleros que se levantaron en aquella época en los 60, 70, Ujú. pero a partir de que tenemos esta nueva guerra contra las drogas, la desaparición, los homicidios y las violaciones a derechos humanos se han, pues de acuerdo al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, considera que hay indicios para ubicarlos como crímenes de lesa humanidad porque son sistemáticos y generalizados. Son 20 años. En este contexto, solo para ubicar la dimensión, Michelle, de manera oficial hay 398.766 registros de personas desaparecidas. Invito al público a que dimensione cerca de 400.000 registros de desaparición. Por eso es que cuando estamos hablando de los datos que procesan mis colegas de Redim, que diariamente hay 29 reportes de desaparición, tenemos que ver que esto es algo que se ha sostenido en el tiempo y Ujú. que en términos concretos de esos 400.000 personas reportadas como desaparecidas, siguen desaparecidas 133.000, según los datos oficiales, de los cuales casi 18.000 son niños, niñas, pero especialmente, Michelle, especialmente mujeres adolescentes. Los análisis de contexto, las investigaciones que hemos hecho a lo largo de los años, nos refieren una triada, digamos, que es importante ubicar. La desaparición como puerta de entrada a otros crímenes, entre los cuales está el reclutamiento forzado, en el caso Ujú. de los adolescentes hombres, en el caso de las mujeres, la explotación sexual y para ambos casos el homicidio y el feminicidio. Y en toda esta crisis de 133.000 personas desaparecidas, además tenemos cerca de 70.000 restos humanos sin identificar, una crisis forense, y más de 4.000 fosas clandestinas que las familias de las personas desaparecidas han ido localizando a lo largo del tiempo. En esa dimensión estamos y por ello es que hay que hablar del tema, porque precisamente las personas adolescentes y jóvenes son las que están más en riesgo. Dicho de otra manera, Michelle, si tienen entre 15 y 19 años de edad, estadísticamente se sube la probabilidad de ser víctima de desaparición, reclutamiento, homicidio o feminicidio por su Sí. rango de edad. Sabe, pensaba Juan Martín mientras usted hablaba que la importancia de desestigmatizar, ¿no? La búsqueda de personas desaparecidas, el trabajo de los colectivos, porque entre estos hallazgos, sobre todo una zona que se ha resistido mucho, yo también veo ahí la resistencia de la autoridad a reconocer que hay cuerpos enterrados en el Valle de México, en el estado, en fin, en toda esta zona. Pueden ubicar todos estos niños, niños y adolescentes que desaparecieron posiblemente, lamentablemente, con mayor frecuencia desde el 2006 a la fecha. Y mira, de los reportes de niños y niñas desaparecidos, eh, pensemos estos 20, entre 29, incluso hemos llegado a 40 diarios,
se les encuentra o se localiza aproximadamente el 70 o el 80% de ellos según el periodo. Sin embargo, hay que destacar, Michelle, que en el Valle de México, específicamente el Estado de México, solito el Estado de México concentra el 20% de todos los casos de desaparición, y específicamente adolescentes. Pero esto concatena con que también el Estado de México es la entidad federativa con el mayor número de feminicidios. Sí. En un estudio que hicimos de contexto con la Comisión Nacional de Búsqueda, pudimos ratificar esta realidad. La Ciudad de México ha tenido de manera muy importante y preocupante el incremento de desaparición. De hecho, los primeros 3 años del gobierno de la señora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, se duplicó la desaparición de adolescentes. Todo esto lo hicimos de conocimiento de la autoridad, buscando alternativas. Y esta tendencia de desaparición creciente en la Ciudad de México, en el Valle de México en su conjunto, se sostiene sin ningún tipo de freno. De tal manera que ya no es que solo miremos a Sinaloa, que están ahora en una confrontación militar los grupos criminales, no es mirar solamente a Guanajuato, que sigue estando en los lugares más críticos de desaparición y homicidios, sino el Valle de México también es uno de los espacios preocupantes de desaparición. Juan Martín, de este 70% que es localizado, ¿en qué características? Es decir, o en qué condiciones. Es decir, son menores que descubren fueron privados de su libertad con algún objetivo, algunos decidieron irse de su casa. ¿Qué características encontraron si es que las ubicaron? Mira, lamentablemente no hay datos oficiales que nos permitan como dar certeza estadística, pero sí. Y es que las fiscalías tampoco le dan mucho seguimiento, ¿no, Juan Martín? Ni hacen pública esta información. Era lo que te iba a decir, Michelle, precisamente. Las fiscalías, lamentablemente, salvo que sea algo muy como privado, obviamente no sería correcto, pero en general podría decir que no le dan seguimiento. Y lo que hemos hecho nosotros en los análisis con el seguimiento precisamente a niños, niñas y adolescentes que son localizados con vida, es que hay 3 grupos, y lo podemos definir de manera así muy gruesa. Mujeres adolescentes que están huyendo de violencia sexual y violencia física en casa, adolescentes, hombres que están atravesando por situaciones críticas en su familia y que están buscando autonomía. A veces ahí hay una variedad, desde que están teniendo resistencia a su propia identidad sexual que su familia no acepta, que pueden tener problemas de consumo de sustancias o que ya están atravesando por conflicto con la ley, es decir, vinculándose a pequeños robos o demás. Y hay un tercer acontecimiento del cual conocemos muy poco, que es la trata, que le llaman trata intermitente. Los grupos criminales se han sofisticado tanto que, digamos, hacen que las adolescentes, mujeres sobre todo, regresen por periodos para desactivar las alertas hasta que la familia deja de denunciar. Y estas redes transnacionales, pues que comento, se han ido sofisticando, no tienen un correlativo de profesionalización o de investigación. Y lo más grave, regresando al primer bloque, estas adolescentes que huyen por violencia sexual o violencia en casa no reciben ningún tipo de acompañamiento y las retornan a los espacios donde están siendo violentadas. Y obviamente hay alta probabilidad que vuelvan a escapar o que queden fuera del radar de las instituciones. Y por último, y sin duda es una de las principales preguntas cuando arrojan este reporte que deja claro el número de desaparecidos en el Valle, en la Ciudad de México, en el Estado de México, de cuántos menores son. ¿Cómo lo tomó la autoridad, Juan Martín? Pues lamentablemente, aunque los datos son oficiales, desde el sexenio anterior, que recordaremos el expresidente López Obrador, intentó, como las propias familias de las personas desaparecidas expresaron, el presidente López Obrador intentó desaparecer a los desaparecidos. Esto se concretó ahora con la presidenta Claudia, que precisamente unos días antes de que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas emitiera su decisión pública de llevar a México a la Asamblea de Naciones Unidas por considerar que México requiere ayuda internacional urgente, hablaron de que los datos eran incorrectos, que había datos no completos, esencialmente tratando de desestimar la base de datos, lo cual es muy lamentable. Yo le agradezco mucho, Juan Martín, como siempre, la disposición. Gracias y estaremos en contacto, si nos permite, para seguir analizando este tema. Gracias.